La ciudad de Poeira Branca lo recibió con un abrazo sofocante de polvo y silencio. El aire pesado y húmedo de la tarde flotaba sobre las calles de adoquines, donde el tiempo parecía haberse olvidado de pasar. Dentro de la notaría, el olor a papel enmohecido y madera vieja era casi un personaje, testigo de décadas de historias abandonadas. Allí, de pie frente a un mostrador carcomido por las termitas, estaba Lucas, un hombre de 28 años cuyo rostro llevaba el mapa de una derrota reciente. Sus hombros, encorvados bajo el peso de un traje arrugado que un día perteneció a una vida de éxito, delataban el agotamiento. Con mano temblorosa, extendió 3 monedas de $1, el metal manchado y sin brillo haciendo eco del estado de su alma. El sonido metálico y seco que hicieron al encontrarse con la madera del mostrador fue el punto final de su antiguo mundo, el precio irrisorio de su humillación. El notario, un hombre cuya piel arrugada imitaba los mapas antiguos guardados en sus cajones, empujó una escritura amarillenta en dirección a Lucas con un gesto lento y desdeñoso. $3 por un montón de fantasmas. Hay gente que a eso le llama un nuevo comienzo, dijo, su voz arrastrada como el chirrido de una puerta oxidada. La frase, cargada de un cinismo cortante, penetró la armadura de apatía que Lucas intentaba sostener. Cogió las llaves frías y pesadas, sintiendo el metal clavarse en su palma como un recordatorio físico de su nueva realidad. Al girarse hacia la puerta, su reflejo en el cristal polvoriento de la ventana lo asaltó. Un extraño de ojos hundidos y vacíos, la imagen perfecta de un hombre que había perdido no solo el empleo y a su prometida, sino a sí mismo. Dio el primer paso hacia afuera, hacia el sol inclemente de Poeira Branca, el dueño de una ruina que era, al fin y al cabo, el espejo perfecto de su vida. Si te gustan las historias emocionantes sobre nuevos comienzos y amores que desafían el tiempo, suscríbete al canal para seguir más dramas. Como este. La llave giró en la cerradura con el sonido áspero del metal contra el óxido y la puerta se abrió a un mausoleo de polvo y recuerdos. Para Lucas, la casa de $3 no era un hogar, sino la materialización de su fracaso. Cada telaraña era un recordatorio de los planes deshechos. Cada tabla que crujía resonaba con la voz de su ex prometida, fría y cortante, decretando que él nunca sería lo suficientemente exitoso. Recordaba su perfume, una fragancia cara que ahora le provocaba náuseas, mezclada con el recuerdo del brillo presuntuoso en los ojos del hombre por quien había sido cambiado. En aquella habitación oscura, el silencio era un juez implacable. Para no oír sus propios pensamientos, comenzó a trabajar, arrancando el papel pintado podrido, intentando demoler el pasado con sus propias manos, sin saber que en realidad estaba excavando su futuro. Al día siguiente, bajo el sol despiadado que parecía cocinar la ciudad, Lucas tuvo la primera visión de su antagonista. No hubo una presentación formal, solo la percepción de estar siendo observado. En la cima de la colina que dominaba Poeira Branca, se erigía una mansión imponente, un oasis de pintura fresca y jardines bien cuidados en medio de la decadencia general. En su porche, una silueta austera, con sombrero y postura rígida, lo observaba a través de unos binoculares. Era el coronel Valdemar, un nombre que los pocos habitantes pronunciaban en susurros temerosos. La mirada del coronel no era de curiosidad, sino de posesión. Era la mirada de un rey a un campesino que se había atrevido a pisar su feudo, una advertencia silenciosa de que aquella tierra y todos los que en ella vivían le pertenecían. La frustración de Lucas se transformó en una furia ciega contra la inercia de su propia vida. Atacó el suelo de la sala con una pata de cabra, la madera vieja cediendo con gemidos de protesta. Solo quería destruir, sentir algo más allá del entumecimiento de la humillación. Fue entonces
cuando entre astillas y polvo, el metal golpeó la madera con un sonido sordo y hueco. Debajo de una tabla más suelta que las otras, algo estaba escondido. Apartó los escombros con las manos, el corazón comenzando a latir a un ritmo olvidado de curiosidad y aprensión. Allí, acurrucada en la tierra seca, había una pequeña caja de metal, cubierta por una capa de óxido que parecía guardar los secretos de un siglo. El objeto era pesado, sólido, una anomalía en aquel ambiente de descomposición, una promesa de que no todo estaba perdido. Con las manos sucias y la respiración contenida, forzó la tapa atascada de la caja. Dentro, el olor a tiempo y papel antiguo se escapó como un suspiro. Sus ojos encontraron primero un mapa, dibujado a mano en un pergamino frágil, con anotaciones de una caligrafía elegante y desesperada. Junto al mapa, doblada con un cuidado casi reverente, estaba la fotografía de una joven mujer. Sus ojos, de una tristeza profunda, contenían una chispa de desafío que parecía atravesar el tiempo y conectar directamente con el alma de Lucas. Sintió un escalofrío. En el reverso del mapa, una frase final se destacaba, no apuntando a un lugar, sino a una misión. Encuentra a la heredera de nuestra promesa. En aquel instante, la apatía que lo consumía se disipó, reemplazada por un propósito que lo llamaba a salir de sí mismo. Su búsqueda lo llevó al corazón de Poeira Branca, a la pequeña tienda de abarrotes donde los secretos eran la moneda más valiosa. Fue allí donde la vio. Sofía, la nieta del coronel Valdemar, se movía con una gracia contenida, como un pájaro con las alas recortadas. Había en ella la misma melancolía desafiante de la mujer de la fotografía, una belleza aprisionada que dolía solo con mirarla. Lucas sintió una conexión inmediata, un reconocimiento de almas atrapadas en diferentes jaulas. Se dio cuenta de que la ciudad entera parecía contener la respiración a su alrededor, y que los ojos de los empleados de su abuelo la seguían como guardias de una prisión invisible. Ella era la heredera, no tenía dudas, la heredera de una promesa y, quizás, de una maldición. Haciendo acopio de un valor que no sabía que poseía, se le acercó a la salida, lejos de los oídos más curiosos. Le mostró la fotografía con las manos temblorosas. La reacción de Sofía fue inmediata y visceral. Su rostro perdió el color y sus ojos se abrieron de pánico, mirando no la foto, sino los alrededores, como si las sombras tuvieran oídos. ¿Dónde conseguiste? Esto no te pertenece, susurró, la voz cargada de un miedo urgente. Aléjate de mi familia, aléjate de mí, no sabes dónde te estás metiendo. Ella se alejó rápidamente, dejando a Lucas parado en medio de la calle, con la imagen de aquella mujer asustada grabada en la mente. Su rechazo no lo hirió. Al contrario, encendió en él la certeza de que aquel misterio era peligroso y, por lo tanto, vital. De vuelta a su casa en ruinas, la negativa de Sofía alimentó su determinación. Desdobló el mapa. Sobre una mesa improvisada, la débil luz del atardecer iluminando las líneas enigmáticas. Por primera vez no se sentía como un fracasado escondido del mundo, sino como un detective en el umbral de una gran historia. Se preguntó sobre el hombre que dibujó aquel mapa, sobre la promesa que intentaba proteger. Tal vez fuera una tontería, una leyenda boba de pueblo, pero era lo único que hacía que su corazón palpitara con algo más que dolor. Luchar por aquel secreto era una forma de luchar por sí mismo, de demostrar que todavía era capaz de creer en algo, aunque fuera en la promesa de un extraño hecha hacía casi 100 años. La encontró de nuevo unos días después, deliberadamente, cerca de un viejo pozo cubierto de musgo a la salida del pueblo, donde sabía que ella paseaba al atardecer para tener algunos minutos de soledad. Lejos de la vigilancia constante, la postura de Sofía era menos rígida. Él no habló del mapa, sino de sí mismo. Confesó la sensación de que su valor fuera medido por el éxito material de haber sido descartado.
A cambio, ella habló de su propio deseo tan simple y tan imposible, ver el océano. Lo describió como un lugar donde la vista no terminaba en una colina dominada por la casa de su abuelo, un lugar de libertad infinita. En aquel crepúsculo, dos soledades se tocaron, y un vínculo de confianza comenzó a formarse, frágil y precioso. El coronel Valdemar no era tonto. El sutil cambio en el comportamiento de su nieta, un brillo de esperanza en su mirada antes, resignada, no pasó desapercibido. Las represalias comenzaron de forma velada pero eficaz. El camión que traía las tejas para la reparación de la casa de Lucas se averió misteriosamente en el camino. El pozo de su propiedad apareció contaminado con aceite, forzándolo a buscar agua en el pueblo, donde era recibido con miradas hostiles. Y finalmente, la visita del comisario, un hombre que claramente estaba en la nómina del coronel, con una advertencia amistosa para que los forasteros no cavaran agujeros donde no se les llamaba. La red de poder de Valdemar era sofocante, diseñada para aplastar a cualquiera que desafiara su autoridad. Sin embargo, en medio de la creciente presión, un gesto de desafío floreció en la oscuridad. Cierta mañana, Lucas encontró en su puerta una pequeña cesta con guayabas recién cosechadas. Escondida bajo una hoja, una nota con la delicada caligrafía de Sofía. No contenía palabras de afecto, sino una única frase enigmática, una rima infantil que su abuela solía cantar. Lucas la reconoció de inmediato en una de las anotaciones del mapa. Era la clave para descifrar la primera pista. Aquel pequeño acto de valentía era un faro. Ya no estaba solo. La alegría de esa pequeña victoria, la sensación de complicidad, era más valiosa que cualquier tesoro. La rima lo llevó a mirar la campana de la iglesia abandonada del pueblo, visible desde su ventana. El siguiente encuentro tuvo lugar allí, en la iglesia en ruinas, bajo la mirada de santos de yeso, ojos agrietados. El aire era sagrado y pesado, perfecto para confesiones. Lucas, sintiéndose seguro en aquel refugio de silencio, le contó las palabras exactas que su ex prometida había usado, la forma en que ella lo hizo sentir pequeño, reemplazable. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. En respuesta, Sofía confesó la carga de su apellido, la historia de vergüenza y codicia que Valdemar intentaba a toda costa mantener enterrada, un secreto que envenenaba a la familia durante generaciones. La vulnerabilidad mutua transformó su alianza en algo más profundo. En la penumbra de la capilla, entre los escombros de la fe, encontraron el uno en el otro un lugar para reconstruir su propia creencia en el amor. La alianza secreta entre ellos no tardó en generar consecuencias públicas. El pueblo, bajo el mando invisible del coronel, se cerró por completo a Lucas. El dueño de la tienda se negaba a venderle clavos, alegando que se habían agotado. Las mujeres mayores, que antes lo saludaban con un gesto de cabeza, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Se había convertido en un paria, un fantasma visible que todos fingían no ver. Este aislamiento social era un arma cruel, diseñada para quebrar su espíritu. Sin embargo, en lugar de debilitarlo, la hostilidad del mundo exterior solo hacía que sus encuentros secretos con Sofía fueran más preciosos, el único refugio de calidez y aceptación en un desierto de desconfianza. Fue uno de los pocos habitantes ancianos, un hombre cuyas lealtades eran más antiguas que el poder de Valdemar, quien le dio la siguiente advertencia. Mientras reparaba una cerca, el viejo se acercó y, sin mirarlo directamente, habló de la tormenta que revela secretos. Contó que, una vez por generación, una lluvia torrencial caía sobre Poeira Branca, arrancando árboles, cambiando el curso del arroyo y sacando a la luz cosas que habían estado enterradas durante mucho tiempo. «El cielo a veces necesita lavar la tierra para mostrar la verdad», dijo el viejo. Antes de seguir su camino,
Ese mismo día, el cielo comenzó a oscurecerse de forma amenazante en el horizonte, y el viento trajo consigo el olor a lluvia y a presagio. La pieza final del rompecabezas vino de Sofía en otro encuentro apresurado. Recordó otra parte de la canción de su abuela, una estrofa que hablaba de una promesa guardada donde la fe comienza y la familia termina. Juntando la canción con el mapa y la advertencia del viejo sobre la tormenta, la verdad se les reveló con una claridad aterradora. El tesoro no estaba en un lugar público, sino en el lugar más protegido y profano de todos, la capilla particular, abandonada hacía mucho tiempo, dentro de los límites de la propiedad del coronel Valdemar. Ir hasta allí ya no era solo desentrañar un misterio, era una invasión, un acto de guerra contra el tirano de Poeira Branca. Aquella noche, la atmósfera estaba cargada de electricidad, tanto en el cielo como entre ellos. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, pesadas y dispersas. Parados en el límite de sus propiedades, la oscuridad los engullía, solo para ser rota por relámpagos lejanos que iluminaban la silueta de la mansión en la colina. El miedo era palpable, pero la determinación era mayor. Lucas miró a Sofía, a la fuerza que había florecido en su mirada antes aprisionada, y supo que su propio nuevo comienzo estaba intrínsecamente ligado a la liberación de ella. «Yo no creía en mapas», dijo, su voz firme contra el viento que comenzaba a aullar, «hasta que encontré el que llevaba a ti». Era una declaración, una promesa. Juntos corrieron hacia la oscuridad, en dirección al corazón de la tormenta. La carrera a través de la propiedad de Valdemar era una batalla contra los elementos. La lluvia caía en cortinas densas y heladas, convirtiendo la tierra en un lodazal que succionaba sus botas a cada paso. El viento aullaba como un animal herido, intentando empujarlos hacia atrás, lejos de la verdad. Cada destello de relámpago revelaba el mundo en flashes aterradores de blanco y negro, iluminando la capilla abandonada en la cima de una pequeña colina, un diente solitario y oscuro en la encía del paisaje. Al llegar a la cerca de alambre de espino, la primera barrera física, Lucas no dudó. Sujetó los alambres para que Sofía pasara, sintiendo cómo las púas rasgaban su chaqueta. En aquel gesto, ya no era un hombre que huía de su pasado, sino alguien que abría camino hacia el futuro de otra persona, un protector en medio de la furia, de la naturaleza. La capilla era un esqueleto de fe, un santuario devorado por el tiempo. La puerta de madera maciza, hinchada por la humedad de décadas, se negaba a ceder. Impulsado por la adrenalina y el miedo a ser descubiertos, Lucas se lanzó contra ella con el hombro, una, dos veces, hasta que la cerradura oxidada cedió con un chasquido que sonó como un hueso rompiéndose. Adentro, el caos de la tormenta fue reemplazado por un silencio opresivo, pesado con el olor a incienso fantasma y descomposición. La lluvia golpeaba el único vitral intacto, proyectando colores tristes y distorsionados que danzaban sobre las paredes enmohecidas como espectros. Por un instante, se sintieron seguros, pero era una ilusión. La capilla no era un refugio, era el corazón de la trampa, el escenario final donde todos los secretos de Poeira Branca serían representados. Con manos temblorosas, Lucas iluminó el mapa con la linterna del móvil. La pista final era un acertijo poético, bajo la mirada de aquel que perdona pero nunca olvida. Sus haces de luz recorrieron los rostros agrietados de las imágenes sacras, todas con expresiones de serena indiferencia. La tormenta afuera parecía intensificarse a cada segundo, el sonido del trueno sacudiendo los cimientos del pequeño edificio. Fue entonces cuando un relámpago particularmente violento iluminó el altar con una luz azulada y fantasmagórica. En él, una estatua se destacaba de las demás, no por su belleza, sino por un detalle sutil. Sus ojos,
de vidrio pintado parecían mirarlos con una inteligencia antigua y melancólica. En la base del pedestal, una única losa de mármol estaba ligeramente desalineada. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, un entendimiento mudo pasando entre ellos. El momento había llegado. Mientras tanto, en la casa grande, el coronel Valdemar observaba la furia de la tormenta desde la seguridad de su sillón de cuero. La tranquilidad fue rota por la entrada abrupta de uno de sus secuaces, empapado y jadeante. «Coronel, los vi. 2 personas corrieron en dirección a la capilla vieja», dijo el hombre, la lealtad superando el miedo a la furia de su patrón. El rostro de Valdemar se transformó. La máscara de poder aristocrático cayó, revelando una furia primitiva y sombría. Sus ojos se entrecerraron. El secreto que había guardado con uñas y dientes toda su vida estaba siendo desenterrado. Sin decir una palabra se levantó, caminó hacia la pared donde una antigua escopeta de caza descansaba como un trofeo y la arrancó del soporte. Cada paso suyo hacia afuera, hacia la lluvia y el viento, era pesado, metódico, el paso de un verdugo yendo al encuentro de su víctima. De vuelta en la capilla, Lucas y Sofía usaron la pata de cabra para levantar la losa de mármol. El sonido arrastrado de la piedra reveló un compartimento secreto y dentro de él otra caja de metal, más antigua y ornamentada que la primera. La humedad no había penetrado su sello. Con el corazón martilleando contra las costillas, la abrieron. No había oro ni joyas. El tesoro era de una naturaleza mucho más peligrosa, la verdad. Protegida por una tela encerada, había una colección de cartas atadas con una cinta de seda azul descolorida. Eran las correspondencias entre la antepasada de Sofía, la mujer de la fotografía, y un forastero. Hablaban de un amor prohibido, de encuentros secretos y de un futuro robado. Y, debajo de las cartas, el documento final, la escritura original de la tierra que Lucas había comprado, demostrando que había sido arrebatada por la fuerza por la familia de Valdemar. En el exacto momento en que Sofía terminaba de leer la última carta, sus lágrimas mezclándose con la tinta descolorida, la puerta de la capilla se abrió de golpe con un estruendo violento que superó el sonido del trueno. En el umbral, enmarcado por la noche tempestuosa, estaba el coronel Valdemar. El agua escurría de su sombrero, el rostro contraído en una máscara de odio puro, y los 2 cañones de su escopeta brillaban amenazadoramente a la luz de la linterna de Lucas. Siempre supe que el pasado tenía una forma de desenterrarse a sí mismo, gruñó, la voz grave y resonante como el juicio final. El peligro abstracto que los perseguía desde el principio se había vuelto terriblemente real. El enfrentamiento físico y la revelación emocional colisionaron en aquel pequeño espacio sagrado, creando un infierno de miedo y verdad. Valdemar avanzó lentamente, sus ojos fijos no en Lucas, sino en las cartas que temblaban en las manos de Sofía. Su obsesión nunca había sido por la tierra, sino por la narrativa. Aquel puñado de papeles contenía la prueba de que el honor de su familia, el pilar sobre el cual había construido su imperio de miedo, era una farsa. La historia de un amor puro y de un robo brutal manchaba el nombre que tanto se había esforzado por mantener inmaculado. «Esa vergüenza muere esta noche», decretó, levantando la escopeta. Su objetivo no era matar, sino borrar la historia, destruir las palabras que testificaban en su contra, asegurando que el secreto de su familia permaneciera enterrado para siempre, junto con la promesa de aquel amor antiguo. Fue en ese instante que el escepticismo y el miedo de Lucas se deshicieron en cenizas, dando paso a un coraje que jamás imaginó poseer. No pensó, solo actuó. Dio un paso adelante, colocándose deliberadamente entre Sofía y la mira de la escopeta. Su cuerpo era un escudo humano, frágil, pero determinado. «Puedes quedarte Dijo, con todo», la voz sorprendentemente tranquila y firme, cortando el ruido de la tormenta.
Miró directamente a los ojos del coronel, sin vacilar. La tierra, las cartas, nada de eso importa. El único tesoro que encontré en esta ciudad es ella, y no me la vas a quitar. La declaración, nacida en el ápice del peligro, era su verdad final, la renuncia completa a su pasado de fracasos en nombre de un futuro por el que finalmente quería luchar. El sacrificio de Lucas fue la chispa que encendió el coraje, dormido en Sofía. La vida entera bajo el yugo de su abuelo, el miedo paralizante, todo se disipó. Se movió al lado de Lucas, ya no escondiéndose, sino de pie, a su lado. Sosteniendo las cartas contra su pecho como si fueran su propio corazón, enfrentó a Valdemar. La vergüenza nunca fue el amor de ellos, abuelo. La vergüenza es esta arma en tus manos. Es una vida entera de mentiras para proteger un orgullo podrido, dijo, cada palabra un golpe contra su tiranía. Usted no me encerró para protegerme, sino para proteger este secreto. En el clímax de su discurso, un relámpago cegador golpeó un árbol centenario junto a la capilla con un sonido ensordecedor de madera partiéndose. La luz de la linterna se apagó y fueron sumergidos en una oscuridad súbita y absoluta. El eco del trueno y de las palabras de Sofía flotando en el aire. La oscuridad que siguió al destello fue total y absoluta. Un vacío llenado solo por el sonido de la lluvia, amainando, y la respiración jadeante de los tres. En aquella penumbra, las armas y el poder no valían nada, solo las verdades dichas segundos antes flotaban en el aire, pesadas e irrevocables. Cuando la linterna del móvil de Lucas finalmente volvió a funcionar, su haz de luz tembloroso atravesó el polvo en suspensión y encontró una escena de rendición. El coronel Valdemar ya no estaba de pie, imponente y amenazador. Estaba sentado en uno de los bancos de la capilla, los hombros anchos ahora encorvados bajo un peso invisible. La escopeta yacía en el suelo a su lado, inofensiva. No los miró, solo observaba la oscuridad, un rey destronado en su propio santuario profanado, derrotado no por una fuerza mayor, sino por el coraje de su nieta. La tormenta lavó el polvo y la tensión de Poeira Branca, y la mañana siguiente nació con un cielo despejado y un nuevo orden. El coronel Valdemar se enclaustró en su mansión, un prisionero voluntario de su propio orgullo herido. Días después, un abogado de traje caro visitó a Lucas trayendo una oferta de paz, la escritura de las tierras que rodeaban la pequeña casa, un reconocimiento tardío y silencioso del crimen de su antepasado. Parado en el porche de la casa que comenzaba a tomar formas de un hogar, Lucas miró a Sofía, cuyo rostro ya no cargaba el peso de la resignación. Sonrió y rechazó la oferta. Su viaje nunca había sido por venganza o reparación material. A cambio de su silencio, pidió lo único que importaba, la libertad incondicional de Sofía. El acuerdo fue sellado, no con firmas, sino con la comprensión de que el pasado había sido finalmente dejado atrás. La reconstrucción de la Casa de Tres Reales se convirtió en un proyecto comunitario. El trabajo, antes solitario y melancólico, ahora estaba lleno de risas y conversaciones. Los mismos vecinos que antes le daban la espalda, ahora aparecían con un martillo, un consejo sobre la madera local o una fuente de pastel de harina de maíz. Veían en Lucas y Sofía no ya la representación de viejos secretos, sino la promesa de un futuro diferente para Poeira Branca. La casa, con sus paredes recién pintadas y ventanas que ahora se abrían a la luz, dejó de ser un símbolo de ruina personal para convertirse en el corazón palpitante de una comunidad que reaprendía a confiar. La reforma de la estructura física reflejaba la curación de las heridas sociales, mostrando que la verdad, aunque dolorosa, era el único cimiento sobre el cual algo nuevo podía ser construido. Dentro de la casa ahora acogedora, el verdadero tesoro encontró su lugar de honor.
el mapa antiguo y la fotografía de la mujer de ojos tristes y desafiantes fueron enmarcados y colgados en la pared de la sala, no como trofeos de una cacería, sino como retratos de los fundadores de su nueva familia. Las cartas de amor fueron guardadas con cariño, un testamento privado de que el amor verdadero puede resonar a través de las generaciones. Lucas y Sofía decidieron que Poeira Branca ya no era un exilio o una prisión, sino el lugar donde sus raíces ahora se profundizaban. Habían descubierto que el objetivo del viaje no era desenterrar un secreto para exponerlo al mundo, sino para entenderlo, sanarlo y construir un futuro de paz sobre él. La escena final los muestra en el porche al atardecer. La casa está terminada, rodeada por un pequeño jardín donde las primeras flores comienzan a brotar. Miran hacia las colinas de Poeira Branca, que ya no parecen barreras, sino una cuna. Sofía menciona el océano, no con el anhelo de quien desea huir, sino con la calma de quien planea un viaje de descubrimiento al lado de quien ama. Lucas, el hombre que vino a aquel pueblo olvidado en busca de un escondite, encontró algo infinitamente mayor, un lugar al que pertenecer. Envuelve a Sofía en sus brazos, comprendiendo que el mapa más precioso no era el de papel, sino aquel que lo llevó a navegar por su propio dolor para encontrar el amor y el coraje de volver a empezar. Si tú también crees que el verdadero amor es el coraje de volver a empezar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para que difundamos más historias de esperanza.